Bueno, como hoy es el día inaugural, presentamos a nosotros a nuestro evangelista para toda esta semana. Qué privilegio. El pastor José Guevara, casado con nuestra hermana, conocida con nuestra hermana Rosy. Nuestro pastor desarrolló 46 años en el ministerio, ¿no? 46 años, ¿no? Alabado sea el Señor por ello. Y más sumado los 8 años. En realidad 8 años que está jubilado, pero pastor, nosotros sabemos que los pastores nunca nos jubilamos, ¿no? Siempre seguimos sirviendo al Señor y donde Él nos llame. Así que toda esta semana Él nos va a acompañar y vamos a estar orando por Él. Y invitamos ahora sí que pase adelante a compartirnos la palabra. Pastor José, adelante, bienvenido aquí a la iglesia Camden, una iglesia llena de amor. Bendiciones, bienvenido, Gracias, pastor. Gracias. Muy bien, mis hermanos, un placer de nuevo verles. Gracias a los que volvieron después del día de ayer, a lo menos están aquí con nosotros. Así que gracias a nuestros nuevos amigos que han llegado también. Vamos a procurar durante estas noches captar las verdades que Dios tiene para cada uno de nosotros. Muchas gracias. Así que nuestro tema general de la semana es sendas de verdad. Dios, vimos anoche, es la verdad absoluta. ¿Y qué más aprendimos de la verdad? Vamos a ver rápidamente para hacer un breve repaso, ya que algunos no estuvieron con nosotros tal vez el día de ayer. Entonces vamos a repasar un poquito de lo que hemos hablado. Vamos a ver. Dijimos que íbamos a comenzar siempre repitiendo ciertos textos de la semana. ¿No quiere trabajar ahora? No sé qué le pasa. Ok. Dijimos que íbamos a repetir siempre 2 textos de la semana. Y quiero que por favor lo hagamos. Número 1, San Juan 8:32. Por favor, léanlo junto conmigo. No sé si alcanzan a leerlo todos. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Esa es una promesa de Dios. Conocer la verdad. No cualquier verdad, sino la verdad plena, completa, que ya vimos el día de ayer, es Dios. El Dios de verdad. Y el siguiente texto se encuentra también en San Juan. Ajá. Esta noche nos está jugando una mala pasada. No sé, tal vez Denis nos puedes ayudar a pasarlo ahí mismo, por favor. Muy bien, gracias. San Juan 17:17. Esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que estas verdades son fundamentales para nosotros. El verbo conocer aquí, dijimos, es usado en una forma íntima. Conocer a Dios de manera personal, de una forma cercana. Así que vimos también anoche, ayer, que la verdad no es una cosa, sino ¿qué cosa? Una persona. La verdad no es una cosa, sino una persona. Y esa persona es Dios. Él es el Dios de verdad. La verdad, dijimos, tiene 3 características básicas para que sea verdad que no pueden faltarle. ¿Recuerdan cuáles eran esas características? Ahí están. Dice que debe ser única, la verdad debe ser invariable y la verdad debe ser universal para que realmente pueda ser llamada así verdad. Dios se revela de diferentes maneras. Dios quiere ser conocido. Y porque quiere ser conocido, ha buscado diferentes formas de revelarse a nosotros, de que nosotros podamos entenderlo, conocerlo, asimilarlo en la medida que nosotros o nuestra capacidad da para alcanzarlo. Varias formas hay en que Dios se revela y una de ellas es la naturaleza. Pero la naturaleza es imperfecta, ¿no es cierto?
Así que Dios ha buscado otros medios que vamos a ir viendo en la semana, por los cuales se nos revela para darse a conocer, a fin de que nosotros podamos tener una vislumbre más clara de su amor, de su propósito y de su poder para guiarnos en la vida. El más importante de los métodos por los cuales, o de los medios por los cuales Dios se ha revelado a nosotros, lo vamos a ver esta noche. Es el Logos, que dice en San Juan capítulo 1, versículo 1. Si alguno de ustedes gusta leerlo. San Juan 1:1 nos dice la Biblia lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Así que Dios está revelando la verdad de que no es en el sentido único un solo individuo. Dice, en el principio, ¿qué leímos en Juan 1:1? Estaba el Verbo. Y el Verbo se refiere a la parte de la oración que nos habla de acción, de movimiento, ¿no es cierto? Y dice que ese Verbo estaba con Dios, así que era parte de Dios, estaba al lado de Dios. Por lo tanto, ya se nos deja ver aquí la realidad de que Dios, a pesar de revelarse como el único Dios verdadero, vamos a ver ahora en qué sentido Dios es único, Dios nos deja ver también esa manera única de presentarse como un ser divino, y aunque como todopoderoso, comparte también sus atributos. Comparte sus atributos. Ahora, en Deuteronomio 6:4, esta era la Shema de los judíos, todavía la usan. Todo judío tiene que repetir esto cada día. Y ahí dice esa Shema: oye ahora Israel, oye ahora Israel, Jehová tu Dios, uno es. Jehová tu Dios, uno es. Así que ahí tenemos esta realidad de la palabra de Dios. Creemos en un solo Dios verdadero. Sin embargo, ¿lo han escuchado todos ustedes? Creemos en un solo Dios verdadero, pero manifestado en tres personas que son a la vez iguales en poder, en naturaleza, pero diferentes como individuos. Y para muchos esto hace un problema, ¿no es cierto? Porque dicen, pero ¿cómo? ¿Tenemos un solo Dios verdadero o tenemos un Dios de tres cabezas o tres dioses? ¿Cómo entendemos esto? Bueno, vamos a ver el medio de la revelación de Dios, que es, dijimos ya, el más importante. Este es Cristo y el Espíritu Santo. Nosotros creemos en un solo Dios verdadero, manifestado en tres personas que son llamadas Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Es cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, notemos que en el versículo 14 de San Juan 1 dice, y aquel verbo, el verbo que estaba con Dios, el verbo que era igual a Dios, se hizo carne. Se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que Jesús es Dios. El Padre
es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Pero aquí se confunden muchos, dicen, entonces tenemos 3 dioses. No. Vamos a tratar de explicar esto porque a veces resulta un tanto difícil de entender. Por favor, lean junto conmigo estos textos porque son muy, muy importantes. 2 textos fundamentales que vamos a leer. San Juan 10:30. Vayan conmigo al Evangelio según San Juan, el versículo 10 y el versículo 30. Y después vamos a leer el siguiente versículo que está apuntado allí. Muy bien. San Juan 10:30 nos dice lo siguiente. Yo, dijo Cristo, estas son palabras de Jesús, yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. ¿Uno en qué sentido? Vamos a tratar de verlo esta noche un poquito más adelante. El otro texto está en Hechos capítulo 5, el verso 34. Después de San Juan sigue el libro de los Hechos. Capítulo 5 y el verso 3 y 4. Perdón, dije 34, 3 y 4. Dice así, hablando de el Espíritu. Hechos 5, 3 y 4. Dice así. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad. Versículo 4, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Dice primero, le has mentido al Espíritu Santo. Y luego dice, no le has mentido a los hombres, al mentir al Espíritu Santo, sino a Dios. Así que aquí tenemos esta verdad importantísima que necesitamos desglosar poco a poco. Es una verdad difícil para muchos, pero ha sido revelado. Y si ha sido revelado en la palabra de Dios, puede ser entendido y puede ser explicado y puede ser asimilado para relacionarnos mejor con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que necesitamos captar la verdad que Dios nos presenta acerca de esto. Ahora, déjenme usar este texto de Mateo 28 y el verso 19, donde Jesús, antes de subir al cielo, habla con sus discípulos y les autoriza a realizar una actividad de buscar a otros para hacerles conocer la verdad de Dios. Y dice San Mateo 28, 19 lo siguiente: por tanto, le dijo Jesús a sus discípulos, id por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos. ¿Cómo dicen sus Biblias? ¿Bautizándolos cómo? Escuchen eso. Pongan atención que es muy importante. Bautizándolos en el nombre. No dice en los nombres, sino singular. En el nombre. Un nombre. Así que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo usan un nombre común para ambos. ¿Cuál es ese nombre común? Dios. Dios. Ahora, tratemos de captar esto trayendo con nosotros algunos otros textos que la Biblia nos dice. La Biblia presenta a Jesús como la verdad que nos liberta. San Pablo dice que nosotros somos esclavos. Y usted dirá, ¿pero esclavos de qué? Somos esclavos de nuestros malos hábitos, de nuestras costumbres, de nuestras prácticas, de nuestros pecados. Nosotros somos personas de hábitos. Nos levantamos a cierta hora
cada día para poder ir al trabajo, ¿no es cierto? Y muchos de esos hábitos son buenos, pero hay otros hábitos que son dañinos a nuestra vida. Nosotros somos seres de hábitos. Cuando son hábitos malos, nos dañan. Cuando son hábitos correctos, nos ayudan a mantenernos en el afán de la vida diariamente. Ahora, la Biblia presenta a Jesús como la verdad que nos liberta. ¿Recuerdan los versículos que dijimos al principio que vamos a leer cada noche? San Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que conocer a Jesús, mis queridos amigos, nos ayuda a liberar cuántas cosas negativas que tenemos en nuestra vida. ¿Tenemos temores? ¿Tenemos inseguridades? ¿Tenemos dolores? ¿Tenemos tristezas? ¿Tenemos enfermedades? ¿Sufrimos desengaños, desesperación? ¿Cuántas cosas terribles no enfrentamos en nuestra vida? Y dice que conociendo a Jesús, nosotros podremos experimentar el gozo de vivir plenamente a pesar de las cosas extrañas, dañinas o negativas que vengan a nuestra vida. Así que Dios se presenta como el libertador a través de Cristo Jesús, el libertador que vino a morar en medio nuestro. ¿Saben una cosa? Dios nunca quiso que nosotros viviéramos separados de Él. Dios nos creó para que viviéramos cerca de Él, en armonía con Él. Pero el pecado ha hecho una separación entre nosotros y Dios. Si tuviésemos el tiempo que quisiéramos tener para explicar detalle a detalle cada cosa, podríamos mencionar grandes verdades que nos ayudan a entender estas cosas. Pero ¿recuerdan cuando Dios creó a Adán y Eva? Dios venía y conversaba con ellos todos los días. Pero cuando ellos cometieron el pecado desobedeciendo la orden directa de Dios de no comer de un árbol específico, cuando ellos desobedecieron esa orden, se hizo una barrera. El hombre, cuando Dios se acercó para conversar con ellos como lo hacía antes de pecar, dice la Biblia, tuvieron miedo, lo que jamás habían sentido ante Dios. Antes se deleitaban en la presencia de Dios, pero ahora cuando cometieron el pecado y desobedecieron la orden de Dios, sintieron miedo de Dios. Y el enemigo utiliza ese temor que tenemos a Dios, ese miedo que tenemos a Dios, para a veces alejarnos de Dios y presentarnos mal el carácter de Dios, creyendo que es un Dios como un viejito cascarrabia, ¿no es cierto? Que está allá arriba esperando a ver con un ojo abierto, bien abierto, para ver cuándo cometemos un error, y apenas cometemos un error, ¡pam!, al infierno te vas a ir. ¿No es cierto? Así se nos presenta a veces a Dios, como que está ahí, y muchas veces tenemos miedo de acercarnos a Dios. No queremos a veces ni ir a una iglesia, nos da miedo ir a una iglesia, porque no me van a hablar de Dios y Dios es estricto y con Dios no se juega, y tenemos miedo de acercarnos a Dios, sin saber que Dios realmente ha estado buscándonos, quiere acercarse a nosotros, quiere llevarnos de nuevo con Él, quiere volver a tener esa reconciliación, esa amistad, esa cercanía con cada uno de nosotros. Y por eso, como ya no podía el hombre ver directamente a Dios cara a cara por causa del pecado, Dios elaboró un plan. Y en ese plan se acordó que Jesús, aunque es Dios, aunque es igual a Dios, iba a tomar la naturaleza humana, la semejanza humana. Iba a venir a nacer como un ser humano. Y al nacer como un ser humano, sería llamado Hijo de Dios. Pero es llamado Hijo de Dios no porque sea menor que el Padre,
sino porque tomó la función de sujetarse a Dios como humano cuando nació con nosotros. Vean por favor un texto muy interesante que encontramos en la Biblia. Búsquenlo. Este es Sendas de Verdad, la verdad es Dios. Dios nos presenta el camino correcto. Lean junto conmigo este texto porque es muy importante. Y ustedes verán que Dios se nos presenta a nosotros con el propósito de que nosotros conozcamos más de Él. Filipenses. Hay un texto precioso en Filipenses capítulo 2. Dice el Señor lo siguiente, que es sumamente importante. Véanlo, deténganse en eso y captemos, aunque no alcancemos a lograr entender todo, a lo menos esto debemos aprender. Dice capítulo 2 de Filipenses, versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros, se refiere a nosotros. Haya pues en vosotros, ¿qué cosa? Este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y agrega, el cual, siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó el hecho de ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Escuchen eso. Se despojó a sí mismo, tomando como forma de siervo. Cuando se hizo humano, llegó a ser siervo. No es que Jesús empezó a existir cuando nació de María. No, la Biblia nos dice claramente que un ángel vino a María, que era virgen, no conocía varón. Y Dios le habló a través de ese ángel y le dijo a María, María, has sido elegida para ser la madre de un santo ser. María se asustó y dijo, pero ¿cómo? Si yo no he tenido ninguna relación íntima con ningún hombre. Y Dios le dijo, el Espíritu Santo te hará sombra. ¿No fue Dios el que nos creó a nosotros? ¿No sabe Dios qué cosa tocar para que una mujer pueda quedar encinta? Oh, sin duda Dios lo sabe. Y no necesitó de un hombre para que comenzara a vivir, a germinar como si fuera un ser humano, el Dios que se hizo carne. ¡Qué maravilloso! ¡Qué acontecimiento más sublime! Oh, deberíamos caer de rodillas ante Dios y decirle, Señor, soy tu hijo para siempre. ¿Cómo es posible que el alto y sublime, el que habita la eternidad, el creador de cielo y tierra, el creador de los astros y de las estrellas, el creador de lo grande y de lo pequeño, escogiera vivir en medio nuestro? Precioso. Y el texto continúa diciendo, no escatimó ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Queridos amigos, estamos ante la revelación más extraordinaria que el mundo pudo haber jamás conocido. Dios, el alto y sublime, desciende para ser uno con el hombre. En las mitologías, en los dioses con minúscula, que no son dioses, ya vimos, ¿verdad? No son dioses, solo hay un Dios verdadero. Pero los que se llaman dioses en la mitología, esos dioses están buscando que el hombre los sirva.
Y muchas veces los hombres quisiéramos llegar a ser Dios. Y hay muchos que se ensalzan y usted los ve caminando con una arrogancia tremenda y miren a los ojos como por el rabito, a los demás como por el rabito del ojo, ¿no es cierto? Como diciendo, mira, tú estás allá abajo y yo aquí arriba, ¿no es cierto? Y menosprecian a otro por el color de la piel, por la cantidad de dinero, por la casa donde vive, por el carro que maneja, por el trabajo que tiene, por los ojos, por lo que sea. Se consideran más que otros. Y algunos incluso se atreven a pensar que son más que Dios. Pero el Dios verdadero, siendo Dios, se hizo hombre. El hombre quiere llegar a ser Dios, pero Dios quiso llegar a ser hombre. Oh amor de Dios, dice un himno, tu inmensidad el hombre no podrá contar, ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Ese es el misterio y la revelación más grande que Dios ha dado de sí mismo. Cristo es la verdad que nos liberta. La Biblia lo presenta exactamente como eso. Dijo, el diablo vino para destruir, vino para hacerlos sus esclavos, pero Jesús vino para libertarnos del dominio del pecado. Y aquellas cosas que muchas veces tú no quieres hacer, pero que terminas haciendo y que te sientes mal y con conciencia culpable. Yo no quiero hacer esto, pero no sé, algo pasa conmigo que no puedo hacer lo bueno que quiero hacer, sino que hago lo malo que no quiero hacer. Pues aquí está la respuesta, la ayuda para ti. No desesperes. Jesús dice, yo soy la fuerza que tu debilidad necesita. Por eso, conocer a Dios no solamente nos liberta de las cosas de este mundo, sino que aún más nos brinda la esperanza para un mundo mejor. Nos da la certeza de que Dios tiene como propósito volvernos a juntar con Él, acercarse a nosotros. Y por eso Dios envió a su Hijo. San Juan 3:16, el texto más amado y quizás más conocido de las Sagradas Escrituras, nos dice de esta manera, de tal manera, escuchen eso, de tal manera, es decir, tan grande es el amor de Dios, tanto te ama Dios a ti y me ama a mí, que ha dado. ¿Se dan cuenta? El que ama, da. El que no ama, retiene. ¿Se dan cuenta de eso? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay más elevado llamado que puedes recibir en esta tierra que ser llamado hijo de Dios. Y Dios te quiere dar a ti ese privilegio. Me quiere dar a mí el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Pero yo debo aprender a creer en Él, a conocerlo, a aceptarlo como mi guía en la vida. Oh, si Cristo Jesús vino a deshacer las obras del diablo mediante su vida y mediante su muerte y mediante su resurrección. Tres cosas fundamentales. Bueno, deberíamos decir realmente 4 cosas fundamentales mediante las cuales Dios se acercó a nosotros para redimirnos, para elevarnos, para hacernos un día de nuevo miembros de su cielo.
Cristo nació entre nosotros. Cristo vivió una vida de perfecta obediencia a su Padre, lo que nosotros no podemos hacer. Pero lo que nosotros no podemos hacer, Él lo hizo por nosotros. Por esa razón es que la Biblia enseña que solo en Jesús hay salvación y vida eterna. En ningún otro hay salvación, dice Hechos 4:12, porque no hay otro nombre. Por favor, al leer la Biblia, captemos las verdades profundas pero sencillas que se nos presenta. Dice Dios allí, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Aquí hay una verdad que no podemos pasar por alto. En el mundo se ha dicho que hay muchos intercesores, que ahora podemos escoger qué intercesor puede ayudarnos a llegar al cielo o a recibir el perdón de los pecados. Podemos escoger a unos personajes que son llamados santos para que intercedan por nosotros. Pero si leemos la palabra de Dios con claridad meridiana, se nos dice aquí en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Captamos esa verdad? Solo en Jesús hay salvación, solo en Él hay vida eterna, solo a través de Él podemos nosotros llegar a ser de nuevo uno con Dios. En la Biblia se presentan estas cosas como una verdad muy importante. Su encarnación. Jesús vino a nacer a esta tierra. Y como yo quisiera tener suficiente tiempo para ver cada uno de estos textos con ustedes, leyéndolos directamente en la palabra de Dios. Pero el tiempo se hace tan corto. Sin embargo, hay algunos de ellos que quiero que ustedes lean conmigo. Por favor, vean lo que dice Mateo 1:21. San Mateo 1:21. Hablando del momento de la encarnación de Cristo Jesús, Dios, en una forma clara y sin temor, dice esta verdad preciosa para cada uno de nosotros. ¿Tienen San Mateo 1:21? Y dará a luz un hijo, se le dijo a María, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y además, el versículo 23 agrega, he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Dios entonces vino en la persona de Cristo a manifestarnos la esperanza de la salvación. Por eso la Biblia dice, en ningún otro hay salvación. Porque todos nosotros los seres humanos no alcanzamos a vivir la norma de perfección que se nos exige. Ni siquiera Adán y Eva lograron obedecer la voz de Dios, el mandato de Dios, la ley de Dios que les dijo, coman de todos los árboles excepto del árbol del conocimiento que está en el medio del huerto, del conocimiento del bien y del mal. Una sola orden. No les fue posible obedecerla. Pero ahora Cristo toma la naturaleza humana, vive en medio de nosotros, sin pecado, tentado en todo, pero sin pecado. Una vida perfecta. Y por eso ahora
Él ganó el derecho de ser mi único intercesor, mi único salvador, el único que puede perdonarme y darme vida eterna. Esta verdad, sin duda alguna, trasciende todo lo que nosotros podamos decir. Su vida sin pecado, su muerte sustitutiva o vicaria, su muerte en la cruz. ¿Saben una cosa, mis caros amigos? A veces se pinta la muerte de la cruz, como dijéramos, suavizada. Pero la muerte de cruz era la muerte más horrenda que el hombre podía enfrentar. No era fácil. ¿Recuerdan ustedes el juicio que pasó Jesús antes de ser llevado a la crucifixión? Él no había cometido ningún error, pero por odio y envidia lo entregaron a Pilato. Cuando llega ante Pilato, Pilato lo ve, lo interroga, habla con él y dice: no encuentro en este hombre nada digno de muerte. Lo voy a soltar. No, dicen los sacerdotes, no lo sueltes. Si lo sueltas, no te haces amigo de César, te haces enemigo del César. Lo amenazaron con quitarle su puesto, ¿no es cierto? Y qué triste. Pilato amó más su puesto que la verdad. Pero no pensemos en Pilato. Es posible que algunos de nosotros amemos más las cosas de este mundo que la verdad de que Cristo vino para darnos salvación. Y muchos rechazamos a Jesús y no queremos seguirlo, no queremos aceptar su consejo y su guía, porque es más importante tal vez nuestro trabajo o la familia o las cosas que hay y nos atraen de este mundo. Algunos, tristemente, para ellos es más importante los vicios, el alcohol, la cerveza, el cigarrillo, las drogas, y no se entregan a Jesús. ¿No es eso negar también a Jesús? ¿No es eso decirle: no te deseo en mi vida? Y entonces la Biblia enseña que Jesús fue presentado ante la turba. Pilato quería salvar a Jesús y presentó al lado de Jesús un preso que era asesino, ladrón, sedicioso, levantador del pueblo, había cometido toda clase de maldad. ¿Su nombre? ¿Lo recuerdan? Barrabás. Él debía ser crucificado ese día. Pero cuando Pilato presenta a los dos hombres, al puro Jesús y al malo de Barrabás, y les pregunta a la gente: ¿a quién queréis que os suelte? El contraste no podía ser más grande. Jesús, con su rostro sereno, irradiando pureza, sin pecado alguno, estaba delante de los hombres. Barrabás, con sus ojos llenos de fuego, echando chispas, con ganas de matar y hacer cualquier cosa, molesto porque lo llevaban prisionero. El contraste era grande. Pero ¿qué dijo la turba acerca de a quién eligieron para crucificar? Suelta a Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con Jesús el Cristo?, pregunta Pilato. Y la turba responde: crucifícale, crucifícale. La persona que iba a ser crucificada era avergonzada
lacerada con látigo. Oh, el látigo no era simplemente las cuerdas con una bolita al final. ¿Sabe lo que tenían esas bolas de plomo al final? Clavos herrumbrados. Puntas de clavos salían de todos lados de esa final parte del látigo. Y cuando el látigo era tirado sobre la espalda de la persona, esas puntas de clavo se clavaban en la sangre, en el cuerpo. Y cuando el verdugo alaba el látigo hacia atrás, esos clavos se metían en la carne y rasgaban la carne completamente. Y comenzaba la persona a sangrar. ¿Se imaginan lo que era ese suplicio? 40 latigazos de esa manera. Le quitaban la ropa, no le dejaban un taparrabos como aparece en la cruz. Lo ponían desnudo a cargar su cruz, a ser avergonzado ante todo el mundo llevando la cruz, y después desnudo lo clavaban. Queridos amigos, lo que Jesús sufrió en la cruz del Calvario por ti y por mí es algo indescriptible. Y sin embargo, no fue el dolor de los clavos, no fueron los latigazos, ni la carga de la cruz lo que quebrantó el corazón de Jesús. Lo que quebrantó el corazón de Cristo fue la carga de pecado de toda la humanidad. Tus pecados, mis pecados, fueron colocados sobre Él. Lo leemos en la Biblia. Leamos Isaías 53. Vean, 600 años antes de que Jesús muriera, Dios le reveló al profeta Isaías cómo habría de ser muerto Jesús, el Mesías. Isaías 53 describe cada uno de los pasos por los cuales Él pasó. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Versículo 1, versículo 2 ahora. ¿Subirá cual renuevo delante de Él, como raíz de tierra seca? No hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros pecados, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue, ¿por qué dice ahí? Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo para que tuviésemos paz cayó sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa es la verdad que la Biblia presenta. Dios, el Dios creador, el Dios autor de todo bien, decidió tomar su naturaleza. Vivió sin pecado en medio nuestro y murió. ¿A quién dijimos que le tocaba morir ese día en la cruz? A Barrabás. Pero Barrabás, de momento sorprendido, se vio libre. Barrabás es un símbolo tuyo y mío, porque somos nosotros los que hemos mentido como Barrabás. Somos nosotros los que hemos hecho mal como Barrabás. Somos nosotros los que matamos, quizás no físicamente,
pero a veces matamos el buen nombre de otra persona hablando mal de ella. Somos nosotros los que pecamos. Fue Barrabás el que había incluso robado, pero salió libre. La Biblia enseña una verdad en Romanos 6:23. ¿Pueden leerlo? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Quién de aquí no ha pecado? Por favor, levante su mano. ¿Podemos levantar la mano? No. Todos hemos pecado. Por lo tanto, ¿qué merecemos? La muerte. Pero Romanos 3:23 hace un cambio, un giro enorme y dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios por Jesús. Gloria a Dios por su decisión de tomar mi lugar y tu lugar. Gracias al cielo por esa verdad. El Dios del cielo vino a esta tierra, habitó entre nosotros, nos mostró el carácter de Dios, lleno de gracia y de verdad, lleno de amor y compasión. Yo debía morir porque yo pequé. ¿Pero por qué estoy vivo? ¿Por qué tú estás vivo? A pesar de que hemos pecado. Porque Cristo murió en tu lugar y en mi lugar. Eso quebrantó su corazón. Mi pregunta, sin embargo, es: ¿qué harás con Jesús, que se dice el Cristo? Gritarás como aquella multitud: crucifíquenlo, quítenlo de mi vista, no quiero nada con Jesús, quiero vivir mi vida. ¿No escuchamos eso hoy en día? Este es mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que me da la gana. No escuchamos que se dice: esta es mi vida, no te metas en mi vida, yo hago con mi vida lo que me da la gana. Se nos olvida que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No somos nuestros. ¿Qué harás con Jesús, que se dice el Cristo? Esta es una verdad que no puede ser pasada por alto. Esto marca la senda que te guiará o a la destrucción o a la vida eterna. Recibir a Jesús como tu Dios, tu Salvador, tu Redentor, tu sustituto, te lleva a la vida. Rechazarlo como tal te lleva a la muerte. Al final, Dios no te va a destruir porque te odia. Al final, Dios no te va a destruir porque no quiere nada contigo. Al final, tú serás destruido. Tú te destruirás a ti mismo porque rechazaste la vida. Oh, como el poeta deberíamos pensar seriamente en aceptar a Jesús, porque Él nos busca, Él nos llama, y nosotros muchas veces no queremos ir. Dios nos dice: viajero de la tierra, cansado peregrino, que por el ancho mundo vagando triste vas,
buscando bayas, flores que alegren tu camino, donde ásperos zarzales tan solo encontrarás. ¿Por qué de mí te alejas, pobre ovejuela errante, y vas nocivos pastos buscando con ardor? ¿Por qué la voz no escuchas de tu pastor amante? ¿Por qué volver no quieres a su redil de amor? Tu corazón ha sido formado para el cielo, pues yo de lo infinito la inspiración le di. Y como hallar no puede la dicha en este suelo, inquieto estará siempre si no descansa en mí. Ven que te amo con sin igual ternura. No busques más del mundo la torpe vanidad. En mí hallarás la calma, la paz y la ventura, pues yo soy el camino, la vida y la verdad. Jesús te dice: di mi vida por ti. ¿Qué le respondes a Él? Pregunto, ¿habrá alguien en esta noche que, entendiendo la verdad de que Dios mismo se hizo carne, murió por nosotros y nos promete, nos llama para vida eterna, quiera decirle: Señor, aquí estoy, quiero ser llamado hijo, hija de Dios? ¿Alguien esta noche? Amén, gloria a Dios. Dios te bendiga, joven. Qué lindo ver un joven decidirse por Jesús. Alguien más le acompaña esta noche. Alguien más con valor puede decir: yo quiero hacer de Jesús mi Señor, mi Salvador, mi guía. Alguien más. No tengas temor de hacerlo. Recuerda, Pilato preguntó: ¿qué harás del Cristo? ¿Qué harás de Jesús que se dice el Cristo? La gente lo rechazó, pero ¿qué harás tú? ¿Tú qué harás hoy? Él te llama. Quiero orar por ti en forma especial. Pero si hay otro más que está luchando tal vez con su deseo de servir a Jesús y siente temor, se siente tal vez pegado al asiento, por favor, en el nombre de Jesús, levántese, rompa las cadenas y dígale: Jesús, te amo, quiero ser tu hijo, ayúdame en mi debilidad. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo sé que estás allí. Amén, gloria a Dios. Dios te bendiga. Y Jesús aún llama, está aquí. Y tú no viniste ahora por casualidad. Viniste porque Dios te ha estado buscando. Dios te llama. ¿Por qué no decidirte hoy? Mañana no sabemos lo que traerá. Alguien más, antes de orar, con valor, póngase en pie. Amén. Dios te bendiga, amiga. Gloria al Señor. Yo sé que puede haber más personas aún que están luchando dentro de sí, que sienten la voz de Jesús que los llama. ¿Por qué postergar esta decisión? No significa que ya hoy vas a bautizarte y vas a hacer ya significa que hoy le dices a Jesús: te abro mi corazón, entra a mi vida, guíame, dame fuerza para vencer y un día dar el paso final para ser llamado hijo tuyo. Alguien más esta noche, antes de orar, quiero darle la oportunidad. Dios le bendiga, gloria a Dios por eso. Todavía no quisiera cerrar porque sé que hay todavía almas que necesitan tomar una decisión. Y si aún tienes temor de hacerlo,
Y mientras oro, tal vez tú sientes el llamado de Dios ahí en tu corazón. Dile a Dios: Jesús, yo te amo. Quiero entregarme a ti. Hay cosas que me detienen, que me impiden, pero sé tú la fuerza que mi debilidad necesita. Hazlo. Aunque yo no te vea, Dios te verá. Invito a que todos nos unamos a nuestros amigos y hermanos que hoy se han puesto en pie para orar y pedir a Dios su bendición. Oremos. Padre nuestro, gracias por la preciosa verdad de que tú, el Dios eterno, decidió humanarse, venir a este mundo, vivir como nosotros, pero sin pecado, y morir en nuestro lugar. Hoy hay jóvenes que se han puesto de pie con valor, y a pesar de todo te han dicho: Señor, te amo. Quiero que tú seas lo primero, lo mejor y lo último en mi vida. Entra a mi corazón. Quizás alguien también no pudo ponerse en pie, pero ahora mismo en su mente está pensando: Señor, yo quiero seguirte, yo quiero servirte. Entra a esa vida, Señor. Entra a ese corazón. Dale la fuerza que su debilidad necesita, la victoria que él no puede alcanzar, la paz que está buscando, y que al salir de este lugar estemos seguros de que tú te has manifestado en nuestras vidas. Por Jesús lo suplicamos. Amén.